Hola gente, soy Alfredo Tricánico y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Las historias olvidadas de los Beatles. En este episodio seguimos investigando cómo los futuros Beatles fueron de la mano del destino o las causalidades que desembocaron en la conquista del mundo. A la edad de 15 años, John formó y lideró la banda de skiffle The Quarrymen con varios compañeros del colegio. De ahí el nombre del grupo, que estaba integrado por John guitarra y voz, Eric Griffith en guitarra, Pete Shotton en tabla de lavar, Len Gary bajo de cajón, Colin Hanton batería y Rod Davis en banjo. Y sus nociones musicales eran muy básicas o nulas, ingrediente natural del skiffle, hacerlo sin conocimientos. El amigo de John, Nigel Walley, era el representante. Se reunían a ensayar todos los sábados y el primero fue en casa de Peter Shotton, pero la madre los echó debido al ruido. Luego fue la casa de Griffith, la que estaba más disponible, ya que la madre trabajaba todo el día y el padre había muerto en la Segunda Guerra Mundial. El acceso a las canciones resultaba complicado para aquellos adolescentes de clase obrera y media baja que solo podían conseguir algunos discos simples, los que eran bastante caros, y otras trataban de reconstruirlas escuchándolas por radio, y lo mismo sucedía con las letras, en muchos casos incomprensibles, aun cuando las escucharan desde los discos. El repertorio inicial de los Quarrymen estaba integrado por canciones de moda, como lo era Rock Island Line de Lonnie Donegan, y en aquel primer repertorio también estaba Maggie May, una canción del folclore de Liverpool que la madre de John le enseñó a tocar y que los Beatles incluyeron en el LP Let It Be del 70. Lennon y Griffith tomaron clases de guitarra, pero rápidamente las abandonaron, ya que ambos solían recibir lecciones de la madre de John. La secuencia y fechas de las primeras actuaciones es imprecisa, pero su primer espacio natural fueron las fiestas que organizaban los clubes juveniles de las iglesias, en particular la de San Pedro, en el suburbio de Woolton, del que Lennon, Shotton, Davis y Vaughan eran miembros. Fuera de esos clubes, la primera actuación pública fue en el Golf Club Lee Park, en el suburbio de Gate Acre, donde Nigel Walley, que se estaba iniciando como jugador de golf, fue quien consiguió la contratación. En ese lugar, Nigel conoció al médico John Steiner, cuyo hijo Alan acababa de inaugurar un club nocturno dedicado al jazz llamado The Cavern, en el 10 de Matthew Street, donde los Quarrymen comenzarían a tocar los miércoles, día que el nightclub había establecido como micrófono abierto para las bandas de skiffle, ya que se multiplicaban en toda Gran Bretaña. En ese primer semestre del 57, la banda tocó varias veces en el Cavern, hasta que el 8 de agosto los Quarrymen aparecieron por primera vez en el Liverpool Echo, entre las bandas destacadas que actuaban en aquellas sesiones de skiffle de los miércoles. Participaron en varios concursos y el 22 de junio fueron convocados para actuar como atracción principal en la fiesta popular hecha en la calle Rose Bay del barrio Toxteth, un barrio muy popular, en memoria del 750 aniversario de la primera carta real otorgada a la ciudad de Liverpool por el rey Juan. Y en esa ocasión, los Quarrymen fueron fotografiados por primera vez por Charles Roberts, un amigo de Colin Hanton. El sábado 6 de julio del 57, fecha clave para lo que vendría después, el grupo tocó en la fiesta anual de la iglesia de San Pedro, en Woolton. Era uno de los eventos sociales más importantes del año y era inusual que una banda de skiffle tocara allí, pero la mayoría de sus miembros pertenecía al club juvenil de la iglesia y además la madre de Pete Shotton estaba en la comisión organizadora.
Una vez terminada la actuación, se retiraron al salón de la iglesia y ahí se conocieron Lennon y McCartney. Un amigo en común, Vaughan, fue quien los presentó. Paul tocó 20 Fly Rock, un tema de Eddie Cochran, de la banda musical de la película The Girl Can't Help It, que era una de las favoritas de John. Paul sorprendió a todos tocando la guitarra al revés, debido a que es zurdo, usando las 6 cuerdas. John y Griffith tocaban solo 4, debido a que Julia les había enseñado con el banjo. Conocía la letra completa y demostrando una técnica que superaba la que tenían los Quarrymen. Como en el hall había un piano, Paul mostró que también sabía tocar ese instrumento, interpretando una parte de Whole Lotta Shaking Going On de Jerry Lee Lewis. De regreso a sus casas, Lennon y Shotton decidieron invitar a McCartney a formar parte de la banda. Paul respondió que lo haría, pero luego de unas vacaciones que pasaría con su familia en Yorkshire. De esa famosa reunión surgió uno de los dúos creativos más famosos de la historia de la música. Según Paul, la tía Mimi pensaba que los nuevos amigos de John eran de clase baja y que a menudo los trataba con tolerancia. Y según Mike, el hermano de Paul, su padre tampoco aprobaba la presencia de John, diciendo que le traería a su hijo un montón de problemas. Sin embargo, más tarde permitiría que Paul y John ensayaran en su casa, en el 20 de Fourth Lane Road. El 6 de julio fue la última actuación de Rod Davis, ya que era el miembro que menos estaba de acuerdo con que la banda diera un giro hacia el rock and roll, y su instrumento, el banjo, tampoco estaba asociado al nuevo ritmo. Por otro lado, Davis había aprobado el examen que le permitió acceder a la Universidad de Cambridge. Poco después, en agosto, también se iría Peter Shotton, quien nunca había sentido pasión por la música y además había tenido una serie de peleas con Colin Hanton. Peter abandonó la banda, pero nunca se alejó de ella. La casa de Paul se convirtió en uno de los lugares más cómodos para ensayar. El año anterior, Paul había perdido a su madre y vivía por entonces con su padre Jim y con su hermano menor Mike. Los ensayos de la banda siguieron realizándose cada sábado, pero John y Paul comenzaron a reunirse a solas para seleccionar temas, sacar las notas y las letras de las canciones y sobre todo para compartir en secreto sus propias canciones y trabajarlas juntos. Paul había compuesto I Lost My Little Girl y John le estaba dando forma a Hello Little Girl. El 23 de noviembre, los Quarrymen volvieron a presentarse en el Club Moore Hall, donde fueron fotografiados por Leslie Kearner. Ahí se puede ver a todos los músicos vestidos de camisa blanca, pantalón negro y moños negros, con John y Paul al frente usando sacos, mientras se ubican detrás Hanton, Gary y Griffith. La idea del uniforme surgió de Paul, al igual que diferenciar a los dos cantantes con el uso del saco. Las presentaciones empezaron a multiplicarse, muchas veces en lugares peligrosos de los suburbios, frecuentados por jóvenes violentos conocidos como Teddy Boys, que en varias ocasiones obligaron a los Quarrymen a salir corriendo. En esa época, Len Gary dejó la banda, pero las razones nunca estuvieron claras. Al año siguiente, Gary estuvo gravemente enfermo, afectado por una meningitis que lo dejó en coma e internado durante 7 meses. Con la ida de Gary, los Quarrymen eran solo 4 miembros, 3 guitarras y la batería, y ya sin instrumentos caseros, tabla de lavar, bajo de cajón. La banda ya no correspondía a la típica formación skiffle. En ese momento es cuando Paul sugirió que su amigo George Harrison, que iba a la misma escuela,
se uniera al grupo como guitarra líder, pero John pensaba que George con 14 años era demasiado joven. Se hizo una audición a iniciativa de Paul en la parte superior de un autobús, donde George tocó Ranchi y John, al ver sus habilidades, finalmente lo aceptó. Con el ingreso de George, se tomó la decisión de echar a Eric Griffith, quien lo tomó bastante mal, y nunca quedó claro si por esa situación se alistó en la Marina Mercante, partiendo en su primer viaje el 14 de enero del 58. En la próxima entrega, la primera grabación de los Quarrymen y algo más, en estas historias olvidadas de los Beatles. Gracias a todos los que se siguen sumando al canal y a los que siempre están. Para todos ellos, un saludo afectuoso. Hasta un próximo encuentro.